7:28 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Saludamos al coronel Mario Pazmiño, director de inteligencia de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, para que nos ilustre, como siempre, el coronel Pazmiño sobre las tareas que se cumplen en la fuerza pública, tanto policía cuanto Fuerzas Armadas, contra las bandas delincuenciales en el país. Vemos que diariamente son tomados objetivos de alto valor, de mediano valor, jefes de las bandas. Bueno, pero esto continúa, daría la impresión de que es interminable. Coronel Pazmiño, buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de Prestigioso Medio de Comunicación. Sí, lo que usted afirma es correcto. Hay un esfuerzo sostenido por parte de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado, en base a este decreto ejecutivo mediante el cual se declara un estado de conmoción interna, en un estado de un conflicto armado interno. Y esto pues ha motivado a que tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional utilicen todos los recursos que tienen a su cargo para poder hacer frente a esta amenaza que está pues golpeando la seguridad de los ecuatorianos. Eso por un lado. Por otro lado, es correcto también manifestar lo siguiente. Ha habido un sinnúmero de acciones y operaciones que viene realizando la fuerza pública sobre diferentes bandas delictivas. Pero eso se da en base a un proceso acelerado de criminalización del territorio nacional. Las bandas delictivas nacionales se han integrado en redes transnacionales y al momento podemos ver que existen ya conexiones directas, reales, con estructuras criminales en Colombia, en Perú, en Chile, en la cual pues las organizaciones o las bandas ecuatorianas han tomado ya cierta preponderancia en el contexto regional. Por otro lado, el nivel de confrontación y presión para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ha sido muy fuerte, en virtud de que al inicio, pues se enfrentaban a grupos de delincuencia organizada. Hoy estamos viendo estructuras, yo diría, paramilitares delictivas que están ya operando en el territorio nacional. Sus armas son completamente diferentes. Ya tenemos acá fusiles de asalto, tenemos ametralladoras, tenemos granadas, tenemos explosivos, diferentes elementos que utilizan estas estructuras. Una inteligencia delictiva propia de parte de estas estructuras para poder hacer acercamientos y poder realizar también lo que ellos denominan pues penetraciones y lograr que ciertos funcionarios públicos pues vengan a trabajar a las órdenes de estas organizaciones delictivas. Estas organizaciones también, por otro lado, estamos viendo que tienen un financiamiento muy fuerte, en algunos casos superiores a los repartos policiales, militares que operan a nivel nacional. Esto debido al narcotráfico y a la minería ilegal, indudablemente. Y tienen una capacidad de penetración y cooptación muy importante. Esto pone en una desventaja significativa a las fuerzas públicas, al margen de los pequeños, hay que decirlo así, pequeños éxitos que se han ido presentando en el contexto nacional. ¿Hay capturas? Sí, hay capturas, pero eso no ha debilitado la estructura de las organizaciones delictivas. ¿Hay decomisos de droga? Sí, pero tampoco ha debilitado el flujo de cocaína que pasa por territorio ecuatoriano y que va a seguir incrementándose en el próximo año. Hay acciones de enfrentamiento en donde han sido detenidos un sinnúmero de miembros de las organizaciones, es correcto, pero eso lo que vemos que en vez de disminuir la capacidad operativa, más bien lo que genera es una metástasis delictiva en donde las organizaciones se fragmentan y crecen más estructuras. Entonces, el problema en sí está muy asentado dentro de este clima de inseguridad que vive el país.
Ahora, en esas condiciones, ¿cómo ve la actuación que se viene desarrollando? Porque hay que hacerlo en diferentes sectores. El control de las cárceles, estas tareas aquí y en el exterior, que ha logrado la detención con la colaboración internacional de jefes de bandas. Miguel, creo yo que falta todavía por parte del Estado el articular estrategias concretas para poder reducir la capacidad de estas organizaciones delictivas. Usted acaba de citar uno de los talones de Aquiles que tiene el gobierno y es el sistema carcelario. Creo, a mi criterio y de algunos analistas que he escuchado, pues de que es necesario una reingeniería total. El SNAE lamentablemente no responde a este tipo de acción que debería tomar contra estas estructuras que están controlando los centros carcelarios. Desde la distribución de los reclusos al interior de los centros carcelarios es un problema ya que marca una diferencia con cualquier centro de detención a nivel internacional. Aquí les catalogamos dependiendo de la banda a la que pertenecen y en base a eso van a un pabellón. Pues ahí está parte de los problemas que tenemos. Hemos creado nosotros mismos santuarios delictivos que son los pabellones dentro de cada cárcel. Y por eso son los enfrentamientos que existen. Es lamentable, pero es así. Se ha dicho y se ha mantenido permanentemente de que es necesario hacer una reingeniería total de la parte de guías penitenciarios, de lo que son la administración del SNAE y quién dirige el SNAE. Pero lamentablemente el gobierno sigue apostándole a que militares y policías pueden ser la mejor opción para poder contener este auge delictivo que se da en las cárceles. Y yo creo que ahí hay una equivocación. Pues militares y policías, con todo el respeto que se merecen, no han sido preparados para conducir o manejar centros carcelarios. Tienen cierta experticia, sí, que pueden aplicarla también, pero hay otros profesionales que son los llamados para hacerse cargo de estos centros carcelarios, criminólogos, antropólogos, sociólogos, expertos en negociación, expertos en manejos de crisis, expertos en rehabilitación social. Esos profesionales son los que conforman comités carcelarios para hacerse cargo de esa dinámica delictiva en los centros carcelarios. Y eso no hay. Pero hay otra cosa importante. El país mutó, el país cambió. Ya no tenemos bandas. Eso también es otro problema, que las autoridades siguen pensando en que tenemos las 22 bandas que las anunció el señor presidente de la República hace algún tiempo atrás, 2024, como bandas que fueron o pasaron a ser grupos de terrorismo urbano. Ya no tenemos eso. Eso también ha mutado. Al momento tenemos aproximadamente 3 microcarteles delictivos: choneros, lobos, tiguerones. Si ustedes ven las últimas entrevistas, declaraciones y también reportajes en Colombia, específicamente en Medellín, se van a dar cuenta de lo siguiente, que las organizaciones ecuatorianas han comenzado a desplazarse hacia el eje cafetero, hacia la zona de Colombia, Antioquia, el Cauca también, hacia la zona de Nariño y de Putumayo, con el propósito de entrar en negociaciones directas con los carteles y con las organizaciones delictivas colombianas, a fin de hacer alianzas estratégicas. Si bien es cierto, las organizaciones colombianas mantienen el control de los centros de producción y procesamiento, pues los ecuatorianos lo que hacen es asegurar el traslado de esa droga hacia los puertos ecuatorianos. Entonces, hay una cooperación directa y muy, muy importante. Se había manifestado hace algún tiempo atrás, y creo, si no estoy mal, Miguel, aquí en su prestigiosa radio, habíamos manifestado lo siguiente, que dentro de estos 3 microcarteles, uno de ellos no tenía todavía una estructura o un paraguas delictivo que le proteja o que le dé una cobertura. Pues ahora, con estas últimas capturas, estamos viendo que sí existe ya al momento este tercero, me refiero a los tiguerones, ya con una estructura muy importante, que es el Clan del Golfo, quien le está dando cobertura. La captura de Marlon Andrés Valencia Espinosa, alias Félix,
determina para las autoridades colombianas, y las autoridades ecuatorianas deberían también tener ese mismo criterio, de que se acaba de destapar una relación directa entre el Clan del Golfo y Tiguerones, que no solo está presente en Antioquia, sino también está presente en Chile, porque allá el Clan del Golfo también con Tiguerones están presentes en Santiago de Chile. Entonces, vemos que las organizaciones nuestras han crecido, ya no son bandas o megabandas que operan solo en territorio nacional, no, diversificaron el mercado, se dieron cuenta que era mucho mejor ir a traer la droga, hacerse cargo de todo el proceso logístico desde el laboratorio hacia el puerto, y eso les daba más ganancias. Entonces entregaban en el puerto la droga a los diferentes testaferros mexicanos, embarcaban y tenían una ganancia casi del 200 o 300% de lo que estaban ganando anteriormente. Entonces, esa dinámica va cambiando, y al momento, para el 2026, se estima que ya no van a ser los 950 toneladas de cocaína lo que va a entrar a Ecuador. Se estima más o menos 1.500 toneladas. Pónganse a pensar el problema gravísimo que tendremos nosotros. Y al momento, con lo que estamos viendo, estamos analizando en este prestigioso medio de comunicación que se han hecho operativos, se han hecho acciones por parte de la fuerza pública, pero no hemos logrado contener. Estoy hablando del doble de la cantidad de cocaína, sin considerar, pues, las actividades de minería ilegal que se pueden presentar también, y que en el país, pues, hay presencia importante de estas estructuras. Coronel Pazmiño, para que lo comente, me hace recordar los procesos por décadas en Colombia, cuando hace 50 años las FARC irrumpieron con un pensamiento ideológico, la toma del poder, la lucha ideológica. Con el tiempo, como tenían que financiar, comenzaron a proteger, a dar seguridad al narcotráfico. Pero finalmente, como se dieron que es muy jugoso el negocio del narcotráfico, fueron directamente a trabajar en el narcotráfico. Y así están los grupos disidentes. ¿Está pasando eso en el Ecuador? Está pasando eso en el Ecuador desde otra magnitud. Acá no tenemos zonas de producción, sí, pero tenemos las otras, que son la parte logística, el traslado de la droga hacia territorio ecuatoriano y la entrega de esos en las plataformas internacionales de distribución, a tal punto que esa droga, pues, va a cambiar el escenario nacional. Colombia vivió en los años 80 una situación sumamente grave, y esa situación grave respondía específicamente, pues, a esta presencia de los diferentes organizaciones o grupos de narcoguerrilla que se dedicaron ya no al aspecto ideológico, la toma del poder, un cambio del Estado, no. Se dedicaron directamente a traquetear, como se llama normalmente, pues a meterse dentro de la droga para sacar réditos. Por eso es que algunas estructuras delictivas colombianas, cuando se les llama al proceso de paz, dicen: no, señor, yo no me voy al proceso de paz, yo continúo con el negocio que tenemos. Y eso es lo que han venido haciendo. Ahora han crecido y son verdaderamente fuerzas paramilitares que operan a lo largo de la frontera. Fíjese lo siguiente: tal vez las autoridades no están tomando en cuenta el nivel de penetración que tenemos al momento. Tenemos ya operando en territorio ecuatoriano a varias organizaciones de Colombia. Voy a ir nombrando cada una de ellas. Comandos de la Frontera, operando en el Triángulo, Napo, Orellana, Sucumbíos. Tenemos a Carolina Ramírez operando en el sector de Cascales, La Bonita. Ahí se toparon con fuerzas militares ecuatorianas, recordarán ustedes. Más arriba, y últimamente, tenemos a Comuneros del Sur entrando en la provincia de Carchi y haciendo presencia armada en las poblaciones de la frontera en Carchi, cerca de Tomás Donoso. Tenemos presencia también de estructuras comuneros del sur en Buenos Aires. En Buenos Aires también tenemos la presencia de Oliver Sinisterra. En Esmeraldas tenemos la presencia de Oliver Sinisterra y del Grupo Cóndor. Entonces, hay
una cantidad de organizaciones delictivas que están ya desde algún tiempo atrás penetrando en la estructura de seguridad del Estado ecuatoriano. Eso es sumamente grave, porque eso está diciéndonos claramente de que están expandiendo su territorio y están buscando zonas que les permita controlar para poder sacar la droga. Habíamos conversado aquí hace algunos días atrás de que estos dos factores, la desertificación de Colombia y lo que está pasando en el Caribe, en el corredor del Caribe, van a generar una dinámica delictiva sumamente grave en nuestro país, porque la droga va a duplicarse casi en su totalidad de lo que estaba pasando anteriormente por territorio ecuatoriano. Entonces, tenemos problemas sumamente graves. En ese sentido, ¿cómo ve las tareas que se cumplen? Y este no es un problema tan simple, porque esto va a tomar su tiempo cuando ya las bandas se han consolidado en sus acciones aquí. Yo veo que hay algunos fracasos y algunas limitaciones estructurales, y hay que decirlas. Primero, falta de estrategia, una ausencia de continuidad en las operaciones, una sobrereacción. En otras palabras, reaccionamos, no planificamos. Reaccionamos a lo que hacen las organizaciones delictivas. Lo que hacemos es actuar después de que hay atentados, actos de terrorista, ahí actuamos. Falta una continuidad operativa para poder mantener espacios territoriales que han sido reconquistados. No hay una doctrina contra el crimen organizado. Hay una inteligencia insuficiente y filtrada. Esas son las realidades nuestras. Estados de excepción permanentes, pero sin resultados sensibles. Control penitenciario que usted manifestó, Miguel, fallido. Capacidades tácticas limitadas. Investigaciones judiciales frágiles, vinculadas directamente, pues, a una, yo diría, a una dependencia del crimen organizado. Entonces, tenemos problemas gravísimos dentro de la administración misma de la seguridad dentro de nuestro país. ¿Qué se tiene que hacer? Porque no solo está en citar los problemas, sino también es necesario citar acciones que permitan al Estado, pues, tomar la iniciativa. Primero, y lo más importante, crear una Dirección Nacional contra el Crimen Organizado, a cargo del Comando Conjunto, integrado por la policía, las Fuerzas Armadas, inteligencia, aduanas, fiscalía, etcétera. Ese tipo de organización es la que está llamada directamente a articular todos los mecanismos para enfrentar al crimen organizado. Aquí lo que estamos haciendo al momento es que cada institución actúe por separado y trate de tener resultados. No es buena idea. Necesitamos crear unidades de inteligencia y contrainteligencia en el ejército y de asuntos internos en la Policía Nacional. Hay unidades, pero son mínimas, señores. Unidades de 10 hombres a nivel nacional, de 15 hombres. No, necesitamos brigadas de eso, batallones de eso, porque el principal objetivo del crimen organizado, distinguidos amigos, es penetrar las estructuras de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y para eso se necesita contrarrestar. ¿Quién contrarresta? Estas unidades que acabo de mencionar. Inteligencia en puertos y fronteras. No tenemos esto. Entonces, por ejemplo, operaciones de control territorial. Hacemos operaciones en ciertos santuarios por 15 minutos, 20 minutos, y salimos rápidamente de esa zona. No mantenemos. Aquí hay que mantener. Siempre se habla del señor Bukele y de su planificación exitosa. Pues eso es lo que hizo él. Lo que hizo Bukele es trasladar fuerzas militares y policiales a ciertas áreas que estaban contaminadas y las mantuvo ahí, señores. No por un día, 2 días, las mantuvo por 2 años, 1 año, para que puedan verdaderamente haber una transformación. Necesitamos justicia y procesos penales, pero verdaderamente que vayan a atacar hacia las estructuras delictivas, no que sean a favor de las estructuras del crimen organizado. Necesitamos, por otro lado, pues, prevención estratégica, cortar el reclutamiento. Nuestro país es el segundo en Latinoamérica en el reclutamiento de menores.
Somos el tercer o cuarto país a nivel mundial en los niveles de violencia. Entonces, o no nos damos cuenta o estamos esperando que esto pues se desborde más de lo que ya está. ¿Qué acciones urgentes debiera enfrentar el presidente en este sentido? El presidente en este sentido lo que tiene que hacer primero, si tiene la amenaza que se le está diciendo que está desbordando hacia territorio ecuatoriano, lo que tiene que hacer es una fuerza de tarea conjunta en la frontera norte. Ya tuvo una fuerza de tarea conjunta Esmeraldas y dio buenos resultados. ¿Por qué dio buenos resultados? Porque comprendieron que era necesario mantener el control físico territorial. La Guacharaca era un microestado delictivo y lo lograron controlar con presencia de esto. Y ahí estuvo el general de Boyer, si no estoy mal yo. Alexander Le Boyer, así es. Sí, esas cosas son importantísimas. Entonces, eso, señores, es necesario mantenerlo. Y si dio buenos resultados, implementarlo. Pero no solo en la frontera norte, también en la frontera sur, porque por allá entran 120 toneladas de cocaína. Pero si tenemos las dos cosas, señores, es necesario, pues, ahora regresar a ver por dónde sale la droga. Si nos están diciendo que la droga sale por los puertos ecuatorianos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una militarización temporal de esos puertos, los que son del Estado y los concesionados, porque hay cantidad de puertos concesionados que tienen una administración completamente diferente, o sea, a criterio de ellos. Y eso hay que regularlo. Y esa regulación es parte de las acciones que tiene que tomar el Estado. De no hacerlo, ¿cuál es el escenario, coronel Pazmiño? De no hacerlo, el escenario va a ir cambiando permanentemente. Para el 2026 al 2027, un escenario muy cortísimo, así de un año. Generalmente los escenarios son de 3 años, pero lo he marcado yo de un año. ¿Por qué? Porque ese año es básico para el país. O cambiamos ahí o nos complicamos el escenario a mediano y largo plazo. Lo que va a pasar en este año es que va a haber un incremento sustancial de violencia, mayor presencia de organizaciones delictivas. Tenemos 5 microestados delictivos, posiblemente llegaremos a unos 7, 8 o 10 estados delictivos. Tenemos más santuarios, tenemos más organizaciones delictivas ecuatorianas, entonces va a haber un incremento de violencia e inseguridad. Si estamos en el 4º lugar, podemos pasar tranquilamente el 2026 a ser el 2º país a nivel mundial en niveles de violencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Pues lo que acabamos de decir. Bloquear entrada y salida de droga, hacer presencia disuasiva permanente en territorio. Eso ahuyenta a las organizaciones delictivas. Segundo escenario. El segundo escenario está orientado específicamente a que si es que no logramos contener inicialmente, pues vamos a tener mayor presencia, ya no ahí sí, ahí vamos a ver cómo el Estado comienza ya a deteriorarse y se crearán pues microestados delictivos con mayor preponderancia en el control ya de la administración pública. El Estado va a ir cambiando a un narcoestado o un Estado fallido, con pasos acelerados. Las acciones que tomamos en la última consulta popular, pues señores, los únicos que perdieron aquí no es el Estado, no es el presidente. El único que perdió aquí es el pueblo ecuatoriano y el país, porque estamos dando saltos rápidos hacia lo que es un narcoestado o un Estado fallido. ¿Qué se tiene que hacer ahí, señores? Presencia disuasiva permanente. Comenzar a pensar, no en el hecho de que necesitamos mayor pie de fuerza, pensar en el hecho de que necesitamos políticas públicas de seguridad orientadas específicamente a qué? A solucionar los problemas sociales, salud, educación, fuentes de trabajo. Eso se necesita, porque eso le cambia la imagen y eso es algo como que le pone un antídoto al crimen organizado y lo repele automáticamente, porque una sociedad bien formada, sin necesidades, pues es una sociedad que no puede ser vulnerada. Y en el último espacio, a largo plazo, del 2030 hacia en adelante, pues si no cumplimos estas cosas, si no hacemos estas reingenierías que estamos hablando, pues lo que vamos a tener es que nuestro país será ya un narcoestado. Y al ser un narcoestado seremos reconocidos como un estado fallido a nivel de la comunidad internacional. Esto va a generar a su vez una diáspora
de ecuatorianos hacia el exterior, más de la que tenemos, pero está ya sin con ningún tipo de control. La gente va a tratar de salir a como de lugar, lo que pasa en Venezuela. la justicia será parte de la estructura delictiva. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional serán parte de la estructura del crimen organizado, como está pasando en Venezuela, señores. ¿Quién maneja y quién controla el cartel de los soles? Pues son las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces, ¿esto es un proceso de penetración largo? Sí, pero son escenarios que se están cumpliendo en otros países y que también pueden reflejar una visión de lo que puede pasar en nuestro país. Coronel Pazmiño, ¿y cómo enfrentar los efectos o riesgos del crimen organizado y el narcotráfico transnacional? Por ejemplo, este aumento sustancial del sicariato, las extorsiones que han crecido, la pérdida de control en zonas críticas, que esto genera desconfianza ciudadana. Indudablemente. Pero, Miguel, debemos de ser conscientes de que el país trata de hacer frente a un gigante, a un monstruo de 1000 cabezas. El problema es que si seguimos pensando que nosotros como país vamos a lograr detenerlo o vencerlo, estamos equivocados. Esto es cooperación internacional. Yo recuerdo, y quiero hacer mi infidencia, mandé a la presidencia de la República, y tiene que estar ahí en algún archivo. Le decía al presidente de la República, señor presidente, vea un plan que era para crear un centro de inteligencia regional, en donde el Ecuador maneje ese centro de inteligencia regional y sea el engranaje con todos los otros sistemas. En otras palabras, lo que estaba planteando yo ahí era un sistema de inteligencia regional multidominio interagencial dirigido por el Ecuador. Eso teníamos la posibilidad de hacerlo y en esa forma podemos integrar la cooperación de los diferentes países, porque cada país hace lo que puede, indudablemente, tiene cooperación internacional desde diferentes, pero era necesario ir conformando una estructura mucho más sólida. El plan estaba ahí, esbozado sí, para que se pueda desarrollar, pero no ha habido respuesta con relación a esto. Lo que usted dice es verdad. Si es que comenzamos nosotros a tener una planificación ordenada de control territorial, pues vamos a cambiar el escenario. Porque la gente, ¿qué pide? La gente lo que dice es, tengo temor a salir, pero si ve presencia de la fuerza pública en territorio las 24 horas del día, señor, 24 horas del día, 365 días al año, ahí la gente va a comenzar a salir, va a comenzar a florecer los negocios, los emprendimientos, porque hay la seguridad. Estoy viendo que mientras yo estoy trabajando en la panadería, tengo personal militar, policial, patrullando, dándose las vueltas por la manzana, entonces le da tranquilidad, ya no va a haber extorsiones, ya no va a haber vacunas, no va a haber secuestros, sí, de vez en cuando pasará uno que otro de estos, pero ya no va a ser en la magnitud que tenemos al momento. Eso tenemos que hacerlo, y eso es algo que es una decisión política. Aquí me dirán lo siguiente, sí, puede hacerse, pero no tenemos gente. Sí tenemos gente, señores. Y ahí están las reservas militares y policiales que pueden triplicar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para poder hacer esto y muchas más misiones. Y sacar a toda la parte administrativa que tenemos en Fuerzas Armadas y Policía Nacional a operar, a trabajar directamente en los patrullajes, a trabajar directamente en la contención del crimen organizado. Y estas reservas, pues cumplir misiones logísticas y administrativas que podrían hacerlo muy bien, porque es parte del personal que trabajó directamente previo a una selección adecuada, previo a controles de seguridad, indudablemente que sí, pero ahí tenemos soluciones que son tangibles y son realizables. Bien, como siempre, muchas gracias al coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia de Fuerzas Armadas, para ilustrarnos en el momento que vivimos en el conflicto armado interno y en esta guerra contra los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la minería ilegal y la narcopolítica. Mario, muy amable. Gracias, Miguel, muy gentil. Un cordial saludo para la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Un buen día. Muchas gracias. 7:57 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo con el economista Bernardo Orellana, ex viceministro, para hablar sobre el destino
el pago a la deuda pública, compromisos que tiene que cumplir el Ecuador. A propósito, antes de ir a la pausa, decíamos esta mañana cuán importante es la comunicación oportuna. Hay una noticia positiva que el propio Ministerio de Economía y Finanzas ha dado a conocer, como la aprobación del Banco Mundial de 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares para el Ecuador, para dos fines específicos: 900 millones como respaldo a la sostenibilidad fiscal, el crecimiento, la generación de empleo y la protección de familias vulnerables, y el segundo, 200 millones para la gestión de riesgos climáticos, las amenazas por fenómenos naturales que pueden devenir en un desastre económico, social. Aquí están los recursos, pero el gobierno debiera comunicar oportunamente, explicar bien para qué y en qué condiciones vienen estos recursos, que demuestran que el Banco Mundial ve al Ecuador como un país viable, que mantiene un sólido respaldo de los organismos multilaterales a su plan económico. Esto hay que explicar bien desde el sector oficial. 7:59, vamos a la pausa y volvemos con el ex viceministro economista Bernardo Orellana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda